Iniciamos este último ciclo de conferencias de la Quinta Cumbre Nacional por la Paz con el padre Héctor Lugo, quien nos presentará su ponencia. Él es rector nacional de la Universidad San Buenaventura y ministro provincial de la Comunidad Franciscana. Le agradecemos su participación. Muy buenas tardes para todos y todas, buenas noches mejor, ya son las 6:30 pasadas. Agradezco al doctor Libardo Orejuela Díaz, rector seccional de esta querida y admirada Universidad Libre de Colombia, y todo su equipo organizador, la gentil invitación que me hicieran a participar en este magno evento. Como me decía la señorita presentadora, soy el padre Héctor Lugo, soy sacerdote franciscano. En este momento estoy como canciller, gran canciller de la Universidad de San Buenaventura en Colombia, y acabo de llegar a compartir con ustedes aquí en Cali este rato. Me place mucho estar en esta universidad. En primer lugar, una de las cosas que más me gusta decir es que soy caleño como ustedes, muchos de ustedes, y de eso me siento muy orgulloso. Y también sentirme muy complacido porque la formación que yo he tenido, yo aquí en esta noche, en este rato, en estas 3 horas que me han dado, no he venido a hablar ni de teología ni de religión. Por mi formación, por eso les digo, me place estar aquí porque tengo una formación en una universidad muy laica que se llama la Universidad de la Sorbona de París, y precisamente por eso me siento muy complacido de estar en una universidad cuyo principio fundamental es cómo a la libertad se llega por la ciencia. Aunque no conozco la totalidad de los temas tratados en esta importante Cumbre Nacional por la Paz, creo que se ha hablado sobre distintos aspectos. Pienso que se ha hablado sobre qué entendemos por conflicto social o armado, qué entendemos por violencia y por no violencia, sea la violencia o las violencias directas, la estructural o la moral. Y también supongo que han hablado en estas horas, en estos días, sobre qué entendemos por conciliación y reconciliación, y en ellas por la reconstrucción de la verdad, por la aplicación de la justicia, por la reparación de las víctimas y, por supuesto, la garantía de no repetición. Igualmente pienso que han hablado ustedes durante estas horas, ayer y hoy, sobre qué entendemos por la paz y por la construcción de la misma, los procesos indefinidos y dinámicos que reflejan un equilibrio balanceado entre individuos y grupos. También supongo que la academia se ha centrado especialmente en algunas de las ponencias en las causas del conflicto, la memoria y la justicia transicional, y por supuesto en los valores de la paz, como la vida, la justicia social, el perdón, el patriotismo, la verdad, el diálogo, la participación, etc. En fin, hablamos de construir una política de reconciliación y paz, de construir la paz para lograr la equidad a partir de una política de igualdad en Colombia, y también de construir la paz proponiendo una reforma agraria amplia e integral. En otras palabras, en un acuerdo sobre la tierra y el territorio para poder construir la paz en el campo. En la universidad hablamos de construir la paz desde una educación de calidad y de alta cobertura, y no faltan los que proponen construir la paz desde la democracia real y la transparencia de los recursos públicos. ¿Quiénes? De construir la paz desde la diversidad regional para avanzar hacia un proceso de descentralización, e incluso de construir la paz a partir de las diversidades religiosas, o en fin, desde las alternativas sostenibles para alcanzar una economía con escenarios igualmente sostenibles. Yo me voy a permitir, a partir de un principio que tengo, y es que vivir es interpretar lo que el señor rector me encomendaba. Yo estos puntos que acabo de decirles no los voy a tratar, ya pienso que han sido tratados, y es por esto por lo cual pienso que si vivir es interpretar, ustedes ya estarán interpretando en este momento, y este curita, ¿qué será lo que va a decir sobre la paz?
yo me permití hacer una interpretación del programa que ellos me enviaron y por esta razón creo y voy a compartir con ustedes sencillamente lo siguiente: cómo proponer una nueva humanización en situación de posconflictualidad. De tal manera que en un momento, de una manera muy breve, me dirijo a ustedes compartiendo una inquietud que a lo largo de estos años de conflicto me ha acompañado y que creo es básica para el papel de nuestras universidades en estos momentos de la historia que viven las nuevas generaciones. ¿Cómo proponer, decía, cómo proponer una nueva humanización en situación de posconflictualidad? En una palabra, se trata, mis queridos amigos y amigas, de intervenir en humanidad para alimentar un sueño de paz. Por eso quiero, desde lo que soy y desde lo que sé, compartir con ustedes la comprensión de un nuevo humanismo, sea el que sea. No vengo a hablar de un humanismo en especial, muchos de ustedes manejarán muchos humanismos y diversos enfoques de los mismos. No vengo a hablar de ninguno en especial, pero sí me parece importante la comprensión de un nuevo humanismo en el período de postacuerdo y promover una ruta para que la Universidad Colombiana y el país indique itinerarios y caminos. A lo largo de nuestros procesos de formación se nos ha insistido que vivir es interpretar y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. De todos es sabido que cada vez que abordamos el tema del humanismo se suscitan polémicas y debates, pues es un asunto que interroga a las generaciones que frecuentan la universidad, pues parecería que acudir a la universidad es ante todo acudir para recibir una formación profesional de alta calidad y con unas herramientas para el trabajo y para la eficiente producción. Les decía entonces que en una palabra se trata de invertir en humanidad precisamente para lo que estamos nosotros haciendo. Los debates se establecen porque cuando uno habla de humanismo automáticamente piensa que todos los humanismos son humanizantes y tal vez eso no sea así. De una u otra forma, mi propuesta es que revisemos qué clase de humanismo tenemos y sugerimos en nuestra comunidad, en nuestras comunidades universitarias y en el marco de este cambio de época. Un humanismo que parta de lo cotidiano, de lo existencial, de lo concreto. Creo que proponer la paz sin que parta de lo concreto y de lo cotidiano sería casi que inútil. Un humanismo, mis queridos amigos y amigas, en movimiento. Estamos cansados, personalmente lo estoy, de esos humanismos estáticos, que ya están conquistados, que ya están replanteados y planteados. Me parece que necesitamos un humanismo en movimiento, un humanismo, como lo digo aquí, que incluya una nueva manera de vivir, una nueva forma de relación y una manera distinta de enfrentarnos a la vida. Es por esto por lo cual pienso que nos encontramos ante la inaceptable ideología de la razón sin pasión, que se ha propuesto encerrarnos en una visión estrecha de la tesis sin antítesis, dejándonos manipular por determinados enfoques investigativos para los cuales solo lo racional o lo experimentable es válido. Es decir, que las cosas racionales o las cosas experimentables son las válidas y las demás no contarían. Por eso me he atrevido en este auditorio tan importante a comenzar a sugerir un humanismo que rompa las barreras de esos humanismos estáticos o ya desuetos, de los cuales nosotros ya también estaremos más o menos cansados. Quizás estemos frente a unas ciencias que ahogan las conciencias y que pueden trabajar quizás en ese sentido para proponer una paz. Ante unos dogmas que se han constituido en normas supremas
y que también ahogan la autonomía del espíritu o la autonomía del pensamiento. Y ante unos códigos con mucha inteligencia racional, pero sin ninguna inteligencia vital. Y a la universidad, aquí congregada y que nos está escuchando en muchas partes de Colombia, le corresponde trazar un humanismo con nuevos diseños, integradores y dialógicos. Créanme que de un tiempo para acá me he convencido de que algunos humanismos estáticos, sobre todo los que pretenden proponer la paz, han servido más al proyecto diabólico de separar y romper. Cuando yo hablo de diabólico no estoy hablando en absoluto de cosas religiosas. Nada tiene que ver el diablo con la religión, porque diablo es esto, lo que voy a hacer aquí. Esto es diabólico, lo que yo acabo de hacer. El que divide, el que rompe, sencillamente ese hombre o esa mujer actúan, hablando desde el griego, diabólicamente. Es decir, de una u otra forma, nosotros tendríamos que apostarle por un proyecto simbólico, es decir, el que une, el que reúne y el que procura la cultura del encuentro de las diferencias. Si esto es así, creo que nosotros podríamos de una u otra forma entender que se trata de recuperar la cultura del encuentro en esta búsqueda de la paz. Quizás sea algo que ya ustedes han trabajado en estas horas o en estos días, una cultura del encuentro frente a la deshumanizante subcultura de la suposición. Estamos hartos de suponer la cultura de los demás y creer que los demás están pensando como nosotros. Pues la cultura del encuentro no significa haber elegido la vía de la irracionalidad para quedarnos con un romanticismo despersonalizante. Se trata de encontrar un modo particular de interpretar la vida, tanto al interior de nosotros como personas, como al interior de las sociedades, de tal forma que si éstas generan inteligencias y culturas manipuladoras, nosotros generemos nuevas formas de vivir para proponer, nuevamente repito, un humanismo en movimiento, un humanismo compasivo, como diría Adela Cortina, cuando dice que compasivo es meterse en la piel, en el pellejo del otro. Un humanismo de historia para la paz, no un humanismo de laboratorio. El humanismo será real si es camino y no solamente idea. Lo que quiere decir que necesitamos humanismos, cualquiera que ellos sean. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en los diferentes humanismos, cualquiera que ellos sean, siempre y cuando estén abiertos a las realidades epocales. En el fondo, se trata o se trataría de mi propuesta muy sencilla, de un humanismo que trabaje por la dignidad, un humanismo que proponga una nueva modalidad en las relaciones interpersonales y que luche por una construcción del tejido social y no se quede en conceptos. Un humanismo que pase, diría yo, y seguramente ustedes lo han trabajado muchísimo, un humanismo que pase de la retórica a la mirada. Qué poca mirada tienen nuestras reflexiones en este momento, a mi modo de ver, sobre la paz. Un humanismo que busque la paz desde la mirada. Un humanismo que pase de la competencia a la convivencia. En los hogares nos enseñaron demasiado a competir y qué poco nos han enseñado a convivir. Un humanismo que pase de la resistencia a la presencia. Mi propuesta es entonces la de saber entender un humanismo renovado para la paz. Un humanismo, vuelvo y repito, en movimiento que se fundamente en tres bases conocidas de todos. Que sepa respetar al otro, que sepa abrirse al otro y que sepa promover al otro. O sea, un humanismo para la paz de puertas abiertas. Un humanismo centrado en la persona y en sus lenguajes
que nos aleje del conocido pensamiento engañado. Para hacer una propuesta humanista no podemos permanecer en un ingenuo desconocimiento de lo que está sucediendo en el mundo de las nuevas generaciones. El contexto que hoy vivimos exige ser capaces de revisar lo vivido, pues estamos ante la imperiosa urgencia de formar jóvenes que sepan analizar críticamente las actuales circunstancias de la vida y de la historia. Se trata de encontrar un modo particular de interpretar la vida, tanto al interior de nosotros como personas, como al interior de las sociedades, de tal forma que cada uno de nosotros coloque desde su propia cultura una nueva manera de construir la paz. Vean ustedes cómo, si continuamos en esta, en esta búsqueda, yo diría que se trata de recuperar o de rescatar una nueva lógica. Las lógicas se nos cambiaron, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Se nos cambiaron las lógicas y ya no es lógico, lo que es lógico para mí no es lógico para un joven o para una joven. Yo ya no le puedo decir a un joven, eso es evidente, eso es obvio, porque las lógicas sencillamente se cambiaron. Y por lo tanto, las lógicas para la paz igualmente. Les digo, se trataría de rescatar una nueva lógica de la paz como experiencia, frente a la lógica de la paz como espectáculo. ¿Por qué trato de esto? Ya lo están leyendo. Me parece que de una u otra forma, así como la vida la convertimos desde la lógica del espectáculo, el que no está en las pantallas no existe, hay que mostrarse para existir. Igualmente diría yo, esta lógica es una lógica de la paz como experiencia, frente a la lógica de la paz como espectáculo, propuesta incluso en este momento crucial de la historia colombiana, en donde la construcción de la paz se nos volvió, no sé si me arriesgue a decir esto tan fuertemente, donde la construcción de la paz se nos volvió más que una experiencia de desarrollo y de justicia, una manera de mostrarnos al mundo. Se nos volvió un espectáculo la paz, para que nos miren, para que nos vean y para que piensen que nosotros sí existimos. Es quizás una propuesta que yo hago en este momento, que no sea la de discutir, pero que en un momento determinado nosotros podríamos pensar que lo que necesitamos es precisamente más mirada que espectáculo. Les decía entonces que si nosotros pasamos de la retórica por la paz a la mirada desde la paz, se trataría de humanizar la presencia para construir la paz. Como les decía ahora, si optamos por la presencia, les acabo de decir que me parecería interesante hablar de un humanismo desde la mirada, así como los que están aquí, que son pedagogos y que saben de pedagogía, qué poco hemos hablado de la pedagogía de la mirada, de la pedagogía de la escucha, de la pedagogía de la presencia. Yo diría, mis queridos amigos, que aquí tendríamos que hablar de la humanización de la presencia para la paz y de la mirada para la paz igualmente. Necesitamos entonces pasar de unas lógicas que ya no son tan lógicas, tan aristotélicas ni kantianas, sino a otra clase de pensamiento. Y por esto les decía, si optamos por la presencia, la dialéctica amigo-enemigo o superior-súbdito cambia, pues somos lo que somos desde nuestra relacionalidad, así como somos lo que somos desde nuestra mirada. Uno es lo que mira, en el fondo, uno es lo que mira. Pero también vivimos en un momento en donde la relacionalidad cuenta muchísimo para cada uno de nosotros. Entonces, repito, se trata de rescatar una nueva lógica de la paz como experiencia y alejarnos de la lógica de la paz como espectáculo. Se trataría entonces, o nos correspondería, hacer un camino para humanizar
diría yo, para humanizar la inteligencia. ¿Y qué significa esto? Nosotros hablamos de una u otra forma que se nos corrompió el mundo, que el mundo está corrupto, que Colombia está corrupta, pero la primera que se corrompió indiscutiblemente fue la inteligencia. Si se nos corrompió la inteligencia, tenemos que buscar una nueva manera de entender cómo vamos a construir una paz alejándonos de la inteligencia corrupta que tenemos. No son siempre las instituciones las corruptas, sino que nuestra inteligencia se corrompió, y precisamente por eso tendríamos que humanizar la inteligencia. Más hoy, cuando ésta ha sido infectada de corrupción y cuando comprobamos cómo se compran y se venden las conciencias, nos corresponde humanizar el discernimiento cuando éste es manipulado por los chantajes de algunas de las culturas de la violencia, de la intolerancia y de la retaliación. El asunto es que el humanismo se nos ha convertido más, fuera del ser, de ser quizás una manera de discutir, el humanismo en la universidad o en la sociedad colombiana se nos ha convertido más en una ideología que en una manera de vivir. Y aquí es donde nosotros tendríamos que buscar si de esto que yo les estoy diciendo realmente servirá para algo, o simplemente nos quedamos en la construcción de la paz desde lo político, desde de la misma conquista de la comprensión de la justicia, etc. En fin, humanizar entonces los lenguajes de las tecnologías para construir la paz. Es algo que a mi modo de ver me llega mucho al alma, porque nosotros hoy todos, quien más, quien menos, estamos proponiendo y utilizando las TIC, pero no hemos puesto una nueva mirada sobre cuáles son esos lenguajes que servirían para construir un humanismo desde esas aplicaciones o esos lenguajes de la tecnología para construir la paz. Puesto que los lenguajes de las tecnologías han creado un nuevo modo de pensar, una nueva manera de estar en el mundo y de vivir, es desde ellos de donde hemos de hacer una propuesta humanizadora de la paz. Humanizar los lenguajes de las tecnologías para construir nosotros indiscutiblemente la paz. Y diría, para ir concluyendo este punto, y ya casi los dejo en paz, en ocasiones los lenguajes de la tecnología impiden establecer la diferencia entre la fantasía y la realidad, perdiendo así la capacidad de distinguir entre la violencia de la cibercomunicación y la violencia real. Creo que esto es un lugar común que estoy presentándoles. Sencillamente estamos frente a unas tecnologías que nos muestran y que hacen que los jóvenes especialmente confundan la violencia de la cibercomunicación con la violencia real, o sencillamente no solo la confunden, sino que no la distinguen. La violencia real, sobre todo las violencias que están apareciendo en las pantallas, lugar común igualmente. Nada de lo que yo les he dicho en estos 25 minutos que llevo hablando es nuevo para ustedes, nada. Simplemente yo vine a recordarles algunas cosas. Lo que les estoy diciendo ya todos ustedes lo saben. Pero quiero, sin embargo, fortalecer el pensamiento de que así como las guerras se viven en las pantallas, han querido también que nuestra guerra sea una guerra de pantalla y de espectáculo, en lugar de que sea la búsqueda de una paz de experiencia y no simplemente de espectáculo. Vivimos entonces una revolución de los lenguajes que ha creado, por supuesto, un nuevo tipo de cultura y un nuevo tipo de sociedad. Es una revolución que está sugiriendo comportamientos diferentes, por lo cual conviene precisar que hoy los acontecimientos no los podemos medir con las mismas categorías del pasado. La paz de hoy no la podemos construir con las mismas categorías ideológicas de otro momento. En ocasiones, los lenguajes de la tecnología
impiden establecer la diferencia entre la fantasía y la realidad. Vuelvo a repetir. Y creo que indiscutiblemente, si desde la universidad no proponemos un humanismo abierto, vamos a quedarnos sin identidad. Y podemos hablar a lo largo y ancho de Colombia de la construcción de la paz, pero si no proponemos un humanismo o unos humanismos abiertos, nos quedamos sin rostro frente a los retos de Colombia. ¿Por qué? Porque las generaciones del otro lenguaje ya no son comensales en nuestra mesa. Están hablando otros lenguajes para la paz y la universidad tendría que hablar un nuevo lenguaje dentro de los lenguajes culturales del momento. Entonces, habría que preguntarse si estamos ante una crisis del lenguaje de las nuevas generaciones o ante una crisis del lenguaje de los humanismos para las generaciones que están queriendo construir la paz. Vean entonces que el hombre de las sociedades contemporáneas, de las sociedades que no sueñan, ese hombre que nos quieren entregar algunas personas, algunas ideologías y pensamientos, las sociedades que no sueñan y que no permiten que el hombre sueñe, es donde encontramos la raíz y la urgencia de una humanización de la paz. Es decir, humanicemos la paz para poder encontrar nuevas rutas. Y por eso escribía de alguna forma muy rápida, simplemente no me voy a quedar en esto, que ante la modernidad que ustedes conocerán más que yo, líquida de Zygmunt Baum, o el imperio de lo efímero de Gilles Lipovetsky, el gran polaco de origen francés, que nos decía definitivamente, en una sociedad de lo efímero, ¿cómo quieres construir una paz duradera y estable? Si no has cambiado en su mentalidad y en su corazón que lo pasajero no puede ser ni será la base y el fundamento para la construcción de un verdadero proceso de paz. Y lógicamente en esa sociedad o en esa modernidad líquida en donde todo no solamente es pasajero, sino que no coge el corazón, no llega al corazón, Zygmunt Baum nos lo dice muy claramente, estamos llegando a algo que definitivamente no construirá, aplicando a lo que vivimos hoy, un proceso de paz. Las universidades entonces, oficiales y privadas, laicas o confesionales, queremos soñar una nueva sociedad y en ella un nuevo humanismo que genere pensamiento desde las nuevas realidades. Vean ustedes cómo la universidad, cómo nace, creando, generando pensamiento, generando cultura, generando humanismo. ¿Qué pasa hoy? Y me atrevo a decirlo, de muchas de nuestras universidades latinoamericanas y por qué no mundiales, no generamos humanismos ni generamos pensamiento, nos volvimos consumidores de pensamiento, consumidores de culturas, porque no generamos algo que realmente nazca desde lo que somos. A eso vine yo y por eso interpreté lo que el señor rector y su equipo me decían, que nosotros podríamos en un momento determinado entender la urgencia de una universidad que lidere un proceso radical de humanización y de dignificación de esta sociedad que nos tocó vivir aquí en este país y en este momento crucial. A modo de conclusión, renunciemos, diría yo, a tantos prejuicios mentales para establecer nuevos modos de relacionarnos, pues hoy somos hijos de lo visual, de lo táctil, de lo acústico, más que de lo verbal, de lo conceptual y de lo abstracto. Busquemos construir la paz, repito por enésima vez, desde lo cotidiano y desde la experiencia, no desde el espectáculo. Urge comprender los senderos olvidados y desconocidos de un humanismo para la verdad y la vida. Queremos buscar la verdad, pero no ser verdad. Queremos buscar caminos, pero no ser caminos. Nuestros procesos los hemos centrado en la comprensión de teorías y contenidos y no en la experiencia de la cotidianidad permanentes. Ni las instituciones
Ya les había dicho que me iba y me estoy demorando más de la cuenta, pero tranquilos, ya casi me voy. Ni las instituciones, ni los decretos o las leyes pueden absolutizarse y mucho menos ser manipulados nuestros jóvenes por ideologías que estén cerradas y no abiertas a la multiplicidad para comprender el verdadero sentido de la universalidad, de la universidad. Las lógicas, dije al principio, han cambiado y necesitamos rescatar, por último lo digo, la lógica de la solidaridad frente a la lógica del individualismo propuesta por la subcultura del consumismo o del consumo. Necesitamos, en fin, rescatar la lógica de los valores, cualesquiera que ellos sean, frente a la lógica de las sensaciones. Muchos valores ideológicos, doctrinales y pocos valores desde las sensaciones. Y no podría terminar sino con una frase de un gran pensador que no fue cristiano al principio y que tampoco lo fue como mucho a pesar de haber llegado a ser santo, San Agustín de Hipona. Busquemos para encontrar y cuando encontremos, sigamos buscando. Muchísimas gracias.